Muy buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos en Madrid, para este diálogo titulado La influencia del surrealismo en la primavera de las letras, Alejandra Pizarnik y Enrique Molina como poetas del boom. Una actividad que forma parte del proyecto Iberoamérica Letras de Ida y Vuelta, en el que colaboramos con la Universidad Internacional de La Rioja. Quiero comenzar agradeciendo muy especialmente la participación de nuestros invitados. Isara Batres, profesora titular de Literatura y Escritura Creativa en la Universidad Internacional de La Rioja, escritora y poeta también. Teodosio Fernández, catedrático emérito de Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid. Y Santiago Sevilla, el joven, profesor titular de Literatura en la Universidad de Salamanca. Esta colaboración comenzó el pasado 28 de octubre con la grabación de la presentación del podcast Tortilla de Patatas con Rom, que realizamos en la Casa de América y en la que hablamos de las relaciones entre España, Portugal y Latinoamérica en los ámbitos de las letras y de las artes. Este proyecto coincide plenamente con la vocación de esta casa, que no es otro que el de favorecer el encuentro, el intercambio y el reconocimiento mutuo entre España y Latinoamérica a través de la cultura. En los últimos años hemos dedicado numerosos espacios a revisitar la memoria literaria latinoamericana, ya sea recuperando voces fundamentales del siglo XX, destacando a autoras y autores que transformaron nuestras letras o analizando cómo las corrientes artísticas viajaron de un lado a otro. Recientemente hemos celebrado un ciclo titulado El Big Bang de la literatura hispanoamericana contemporánea, en el que hemos destacado las figuras de una nueva constelación de novelistas, cuentistas y ensayistas latinoamericanas y españolas. Hoy continuamos esa línea dialogando sobre dos figuras excepcionales, Alejandra Pizarnik y Enrique Molina. Ambos, desde territorios personales y poéticos muy distintos, incorporaron el impulso del surrealismo para abrir nuevas formas de decir, de mirar y de habitar el lenguaje. Y ambos, como veremos esta tarde, dialogan de manera fértil con las transformaciones que dieron lugar al boom hispanoamericano, esa primavera de las letras cuya influencia perdura hasta el día de hoy. Esta conversación de esta tarde nos permitirá redescubrir pasajes menos transitados de Pizarnik y Molina y culminará con la palabra viva con una breve lectura de sus poemas. Muchísimas gracias y que lo disfruten. Quiero dar las gracias a Moisés Morera por su maravillosa presentación. Gracias a Casa de América por habernos invitado y darnos la ocasión de estar aquí hablando de dos grandes como son Pizarnik y Molina. Quiero dar las gracias también a mis compañeros por estar aquí conmigo, a Teodosio Fernández, a Santiago Sevilla. Creo que sobre todo se trata, cuando estás hablando de dos poetas como estos, además, sobre todo se trata de disfrutarlos, ¿no? Y creo que si lo que vamos a hacer hoy ayuda a que un poco más vosotros podáis disfrutar de estos poetas cada día, conocerles un poquito mejor y entender un poco mejor su poesía, yo creo que ya, vamos, todos nos daríamos por satisfechos. Para empezar con Pizarnik, que realmente se llamaba Flora Pizarnik, aunque es más conocida como Alejandra, fue una poetisa, ensayista, traductora argentina, estudió filosofía y letras, también pintura, pasó varios años en París, hasta el año 64, donde estudió historia de las religiones, literatura francesa en la Sorbona, tradujo a varios autores franceses y conoció a Julio Cortázar en aquellos años y a otros autores como Octavio Paz o Rosa Chacel. Dejó como legado una vasta obra, aunque falleció joven, como sabéis, se quitó la vida, entre poemas, textos críticos, narrativos y diario. Podríamos destacar títulos poéticos como, por ejemplo, Las aventuras perdidas, Árbol de Diana, Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura, Nombres y figuras, Poseídos entre lilas, que es una obra de teatro, El infierno musical, La condesa sangrienta, que es una especie de análisis que mezcla el ensayo con el relato, y póstumamente también se han publicado bastantes obras suyas, como por ejemplo Una traición mística, que reúne diferentes relatos, es una especie de antología de sus relatos,
Zona Prohibida, que reúne dibujos y poemas, muchos de estos poemas de Árbol de Diana, y que creo que también son obras bastante interesantes y que es un justo homenaje, ¿no?, aunque sea póstumo. En cuanto a Enrique Molina, centrándonos ahora en este poeta, ya sabéis que además de poeta fue pintor y además un gran pintor, que también estaba influido por el surrealismo en todo aquello que pintaba. Fue nada menos que tripulante de barcos mercantes, viajó al Caribe y a Europa, vivió en diversos países de América Latina y en 1952 con el poeta Aldo Pellegrini fundó en la ciudad de Buenos Aires la revista surrealista A Partir de Cero, en donde muchos de los autores del boom se encontraban, ¿no? Publicó además de numerosos libros de poesía, también la obra Una sombra en la que sueña Camila O'Gorman, de la que hablaremos después, nos hablará sobre todo Teodosio, y entre otros premios recibió el Gran Premio Fondo Nacional de las Artes y el Premio Conex de Platino. Entre sus obras poéticas podríamos destacar Costumbres errantes o La redonde de la tierra, Amantes antípodas, Fuego libre, Monzón napal o El ala de la gaviota. ¿Qué ocurre con Pizarnik y Cortázar? Pues que son dos figuras centrales de la poesía argentina, vinculados tanto biográficamente porque mantuvieron una amistad. De hecho, en el diario de Alejandra Pizarnik, en sus numerosos diarios, ¿no?, hay bastantes registros de cartas escritas a Molina, de sensaciones producidas por los cuadros de Enrique Molina. Entonces, además de la amistad que tenían, también estéticamente, al estar los dos influidos por el surrealismo, digamos que podían estar un poco hermanados, ¿no? Ya no solo la influencia del surrealismo, sino también la búsqueda metafísica, esa búsqueda implacable de la palabra perfecta para decir lo que no puede ser dicho, ¿no? La forma de concebir, sentir la imagen poética, el erotismo, el desgarro existencial, la búsqueda del sentido, todo eso está en la poesía de estos dos autores. Y ambos figuran en el prestigioso archivo La Fuente como grandes nombres del boom, como ya defendía, por ejemplo, Mary Alarcón, ¿no?, mediadora de programas de lectura, y como ha defendido, por ejemplo, también Luna Miguel en su libro Coloquio de las perras, ¿no?, donde ha rescatado a Pizarnik como una de las autoras del boom a las que no se mencionó lo suficiente, aunque podemos decir que hay bastante polémica sobre qué nombres deben pertenecer al boom, cuáles no, si se deben ubicar en este periodo, si se deben ubicar en periodos posteriores. De esto hemos hablado mucho tú y yo, Teodosio, ¿no? ¿Qué autores deben estar en el boom? Si se mencionan los suficientes, si no se mencionan. ¿Quién lo determina, no? ¿Es que me estás incitando a hablar? Sí, te estoy bueno, incitando deliberadamente. Bueno, gracias, Izara. Bueno, tenemos experiencias compartidas en el pasado y agradezco a Izara que me haya invitado a venir. No podía decir que no y aquí estoy. Como me he dedicado mucho tiempo a la literatura de América y a la enseñanza y a la investigación, pues claro, puedo confirmar lo que plantea Izara. El boom es lo que digamos que es el boom en cada momento y evidentemente si nos ponemos muy rígidos son 4 narradores y si ampliamos la visión a un periodo de extraordinaria riqueza en las letras de Hispanoamérica, entonces evidentemente pues vi a Alejandra, que a mí en Argentina me dijeron que era Pizarnik o Pizarnik, pues hablamos de Cortázar, hablamos de Octavio Paz, hablamos de figuras muy célebres y de otras que deberían serlo. De manera que si aquí decidimos que el boom incluye a Enrique Molina y a Alejandra Pizarnik, pues me parece que está muy bien. Exacto, porque además se han hecho diferentes clasificaciones, ¿verdad? Algunas atienden a la edad de los autores, otras atienden a las características, al tipo de género al que se dedicaban más. Y al final, si atendemos a las características o a los rasgos definitorios del boom, desde luego Pizarnik y Molina son autores del boom de pleno derecho, ¿no? Se suele mencionar, ya sabéis, a García Márquez, a Julio Cortázar, a Vargas Llosa, son como los 3 principales nombres, junto con Carlos Fuentes, que además escribió él mismo como teórico sobre el boom, pero
claro, pocas veces se menciona a Onetti, Sábato, Roa Bastos, Porcia, Juarroz, Aldo Pellegrini, y luego las mujeres, que también últimamente se han venido reivindicando sus nombres, como pueden ser Elena Garro, Rosario Castellanos, ¿no? Melek Vivanco, que es una autora que no quiero que se me olvide, porque muy pocas veces se habla de ella y bien podría ser también una de los miembros del boom con pleno derecho, vamos, Olga Orozco. Entonces creo que estos nombres tampoco se nos deberían olvidar, ¿no? En cuanto a las características fundamentales del boom, que es a lo que principalmente yo creo que tendríamos que atender para hacer una buena clasificación de autores que se puedan integrar en el boom, hay que tener en cuenta que más allá del fenómeno editorial, de ventas, de promoción en Europa, en Estados Unidos, se trata de un fenómeno de calidad. Es decir, pocas veces en la historia de la literatura ha habido tantos autores escribiendo tan bien al mismo tiempo, ¿no? La experimentación formal con técnicas como el realismo mágico, el tiempo no lineal, la polifonía, la universalización de lo local a través de la literatura, la conciencia metanarrativa, la crítica social y política, el uso de neologismos, la aplicación ya no solo de juegos de palabras, sino del predominio de las figuras literarias que se manifiesta en un dominio brillante de, por ejemplo, la metáfora visionaria, ¿no? Todo esto lo tenemos que tener muy en cuenta para hacer una adecuada clasificación dentro del boom. Y este uso brillante, ¿no?, de figuras literarias, desde luego lo compartían Molina y Pizarnik, y de ellos es de lo que vamos a hablar ahora, porque todo esto nos lleva al lenguaje poético. Ya sabéis que, en palabras de Kathleen Rain, que habló de la utilidad de la belleza, la poesía siempre intenta trascender la realidad a través de la transfiguración que procuran la metáfora y la imagen. La metáfora como sustitución de un término real por uno imaginario y la imagen como creación de una realidad semántica, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayudan a llegar hasta el fondo de lo que queremos comunicar. Es decir, no es que usemos metáforas o imágenes para hacer la poesía más bonita, para que brille más, para maquillar la realidad de alguna manera. No, es todo lo contrario, es una labor de ir desnudando, de ir quitando capas. Porque lo que le interesa a la poesía no es la descripción. A mí no me interesa, como poeta, por ejemplo, contaros a vosotros que este micrófono es negro y que estoy pasando la hoja, o, por ejemplo, deciros, pues esta mesa me provoca alegría o esta mesa me provoca tristeza. Yo lo que quiero es que vosotros sintáis por qué esa mesa me provoca alegría o me provoca tristeza y que veáis exactamente lo que yo veo cuando yo hago asociaciones de esa tristeza o de esa alegría con determinadas imágenes. Porque no me interesa describiros la mesa, me interesa trasladaros mi sentimiento tal cual, con suma nitidez, con toda la nitidez que sea posible y toda la precisión que sea posible. Y para encontrar esa precisión hay que llegar hasta el fondo de la esencia que queremos comunicar, y para llegar hasta el fondo hay que retorcer la palabra hasta que podemos decir lo indecible, ¿no? Comunicar lo inefable. Esa es un poco la tarea del poeta, y esto pues era precisamente lo que hacían Alejandra y Enrique, ¿no? La poesía no nos describe la pena o el sufrimiento, las condensa en una imagen que nos provoca de súbito esa sensación, ese sentimiento, ¿no? Y nos deja que lo descifremos, pero ya una vez atravesados por él. Lo que quiere es incendiarnos, ¿no? Para ello, el plano simbólico es sumamente importante, ¿no? Para que, digamos, las imágenes, las metáforas alcancen su cumbre, desde luego tenemos que basarnos en ese plano, afianzarnos mucho en ese plano simbólico. Coleridge, me gusta mucho recordar a este autor cuando hablamos del plano simbólico, nos recuerda que el símbolo nos sirve para que lo eterno atraviese lo temporal, es decir, para que accedamos a lo eterno a través de lo temporal. La única manera de, digamos, trascender el espacio y el tiempo es a través de ese plano simbólico, porque de lo contrario nos quedaríamos demasiado cortos al transmitir los sentimientos, las sensaciones, no estaríamos comunicando con la precisión suficiente lo que queremos trasladar, estaríamos haciendo básicamente descripciones de algo concreto, y a vosotros os dejaría igual que estabais, me diríais, vale, muy bien, gracias por decirnos que esa mesa está ahí, que el micrófono está ahí, pero queremos algo más, ¿no? Entonces, de eso se encarga la poesía, de llegar hasta el fondo del sentimiento para incendiarnos con ello. En cuanto a la influencia del surrealismo en los autores del boom, y por esto voy a pasar muy rápido, porque obviamente si nos metemos en este tema tardamos
años, ¿no?, en hablar de ello, pero se debe sobre todo a las revistas, a las redes literarias, eran revistas de vanguardia, la mayoría de ellas, como Martín Fierro, Amauta, los contactos directos que muchos autores de Latinoamérica tuvieron con París, ¿no? Moro, por ejemplo, César Moro se integra plenamente en el surrealismo, es el único autor latinoamericano incluido oficialmente por André Breton en el Círculo Surrealista. En 1928 Aldo Pellegrini publica el primer manifiesto surrealista en Argentina, ya Breton lo había publicado en Francia en 1925. Breton visita México además y de ahí salen manifiestos revolucionarios. Se fundan en 1930 los primeros grupos surrealistas latinoamericanos. Y podemos decir que el surrealismo en Latinoamérica se mezcla con lo mítico y con lo indígena, con el erotismo y con el vitalismo cósmico. Un ejemplo pueden ser el propio Molina y también la fase surrealista de Neruda, ¿no? Convive con el barroco, no solo con el automatismo, ¿no? Y un ejemplo de ello es Lezama Lima, del que hablábamos antes. Por lo tanto, podemos decir que el boom no solo fue un proyecto narrativo, sino que fue un acto de liberación estética que siguió el impulso surrealista de romper las jaulas de la razón, del lenguaje, de lo real, porque, como escribió Breton, la belleza será convulsiva o no será, y los autores del boom hicieron de esa convulsión no un poema, sino un continente narrativo entero. Y bueno, entre ellos Cortázar quizá fue el autor que más contacto tuvo con el surrealismo, más conscientemente vinculado, ¿no?, al surrealismo, digamos. Cortázar defendía el acto poético como un asalto afectivo a la cosa. Fijaos qué manera de expresarlo, ¿no? Yo recomiendo mucho para una poética de Cortázar para entender qué es el lenguaje poético y cuál es realmente la labor de la poesía, ¿no? También recomiendo La lámpara maravillosa de Valle Inclán, por cierto. Bueno, se trata de decir lo indecible, de transmitir la revelación fugaz, ¿no? Y, como decía Breton, también de romper la farsa del tiempo, ¿no?, de liberarnos de todas las cárceles que nos oprimen, y la cárcel última que oprime, digamos, al ser humano es la del espacio y el tiempo a los que se ve constreñido, ¿no? Por lo tanto, se ocupan de esta búsqueda tanto Pizarnik como Molina, pero cada uno lo hace desde su propia geografía íntima. Y aquí quiero hablar de dos vías para el mismo reclamo de autenticidad. El surrealismo no es para ellos solo una influencia, es una forma de existencia poética y es un absoluto reclamo de autenticidad. Ahí es donde los dos confluyen. Quiero que esto lo tengamos bastante claro, porque precisamente fue una de las causas que hizo sentirse a Alejandra Pizarnik, que hizo sentir más profundamente, sentirle a ella la gravedad de la realidad en la que vivía, ¿no? Y sentirse a veces sola, incomprendida, porque ella quería ir hasta el fondo de las cosas. De hecho, cuando se suicidó dejó escrito en su pizarra: no quiero ir nada más que hasta el fondo, ¿no? Y ese ir hasta el fondo, como César Aira muy bien dice, no es más que el reclamo de autenticidad de los surrealistas. En el surrealismo subyacen, como sabéis, el simbolismo y también el romanticismo. Por lo tanto, tiene una parte romántica bastante acentuada, ¿no?, que es lo que además lo distingue claramente del dadaísmo. Entonces, este reclamo de autenticidad casi implacable, ¿no?, esta búsqueda implacable de la verdad, de buscar la esencia de las cosas y de que no me valga ningún sucedáneo, quiero decir lo que yo quiero decir, lo que yo veo, lo que yo siento, quiero buscar la verdad de las esencias, ¿no? No me vale con sucedáneos, no me vale con imágenes secundarias, es algo que ambos comparten. Y la metáfora y el poder de la imagen son sus principales aliadas, tanto de Pizarnik como de Enrique Molina, para trasladar aquello que no puede ser dicho. Pero ahora vamos a ver cómo los dos tienen su propio camino, cada uno de los dos tiene su vía para llegar a esta expresión. Y aquí es donde quiero yo hacerle una pregunta a Santiago para que ya comencemos con el diálogo como tal. ¿Cómo se ficcionalizan a sí mismos ambos autores? ¿En qué sentido influye el manejo del lenguaje en esta faceta? Claro, una cosa que has contado muy bien es esa experiencia que te transmite el poeta para que tú vivas con él, ¿no? Aquello, la sensación. Pero un elemento más es cuando lo hacen ficcionalizándose, es decir,
el poeta es sujeto, es quien desde su yo poético se escribe, pero hay poetas que son suficientemente generosos para que no te están contando realmente solo su pena, te están contando quizá la pena, no te están contando su alegría, te están contando la alegría. Es decir, en ambos casos, como tú decías muy bien, con dos talantes muy distintos, pero ellos son mediadores. Creo que los grandes poetas, como los que tenemos hoy, son mediadores de otras cosas. Entonces, en el caso de Pizarnik, efectivamente tenemos toda esa cuestión en torno a la tristeza, a la pérdida, al dolor, pero no es... Por eso nos llega, por eso seguimos leyéndola, porque no es el dolor de ella, es el dolor que ella media y nos transmite. Es decir, no es lo relevante el autor, sino que es cómo nos cuenta en esa pérdida, ella se convierte en un personaje para transmitirlo, ¿no? Es muy difícil, muchas veces, todo este tipo de sensaciones profundas, de elementos trascendentes, como decías, son muy difíciles de entender, pero si hay alguien genio que es capaz de, a través de sí mismo, trasladártelos, los entiendes mucho mejor, porque los entiendes a través del ejemplo, ¿no? Y en el caso de Molina, pues no es que no tenía un tono mucho más vitalista, digamos, ¿no? Mucho más expansivo, pero también transitaba, ¿no? con las pérdidas, con la lucha, con la soledad, la búsqueda, la pasión, ¿no? Con la que buscaba una forma de experiencia auténtica, ¿no? Es decir, son dos formas de autenticidad, ¿no? Una autenticidad quizás más interior frente a una autenticidad más de mezclarse con el mundo, de estar en conexión, ¿no? Entonces nos da como dos claves, ¿no? Frente al dolor que todos experimentamos y por eso acudimos a la poesía o los sentimientos que a veces no nos sabemos explicar, dos vías, ¿no? De canalizar eso, ¿no? Hacia adentro o quizá más hacia afuera, diría yo. Sí, efectivamente. Es que es verdad que se ha hablado mucho de que el surrealismo de Molina es más extrovertido. También se ha mencionado la palabra solar, ¿no? Es un surrealismo solar, simplemente porque utilizaba imágenes que tendían más como a la exuberancia, porque estaban unidas normalmente a la naturaleza latinoamericana, también no la mayoría de las veces. Por ejemplo, esto lo notamos mucho con el cuerpo, ¿no? Como él une el cuerpo a los elementos naturales. Cuando hablan del tiempo también, porque yo recuerdo ahora mismo un poema de Molina que es Sueño en Misiones, en donde se habla de ese paso del tiempo y la manera en que se une a la caducidad también, ¿no? De los elementos de la naturaleza. La muerte también, un tema predominante que se trata de maneras distintas en los dos, porque para Molina es una especie de transición a otro estado que no tiene por qué tener un sentido dramático, mientras que para Pizarnik la presencia de la muerte es constante, es una presencia que pesa y que tiene un cariz más dramático, digamos, más oscuro, más lunar, si quieres, ¿no? Podríamos decir. Sí. Había traído pequeñas citas que siempre ayudan, o al menos a mí me ayudan a aterrizar y que además son cosas muy pequeñitas, ¿no? Para hacer, ¿no? Para tener esa referencia, ¿no? Con respecto a ella, del poema Caminos del Espejo, dice: y sobre todo mirar con inocencia, como si no pasara nada, lo cual es cierto. Hay todo un tema en torno, ¿no? A Pizarnik que es un poco el ir a lo interior y que la experiencia no es el cuerpo lo importante, sino el poder vivir esa emoción sin estar condicionada, ¿no? Por ninguna cosa externa, ¿no? Entonces, cuando habla de esa inocencia, es una búsqueda, ¿verdad?, que está haciendo constantemente de encontrar una experiencia verdaderamente auténtica, ¿no? A todos nos pasa que tú puedes estarlo pasando fenomenal y empiezas a tener un dolor, supongamos, pensemos que ahora nos da un calambre y esa experiencia se te fue, ¿no? El cuerpo te molestó la experiencia. Bueno, es un ejemplo igual poco poético para Pizarnik, se pide disculpas por ello, pero no está a una altura de Pizarnik, pero lo pongo como ejemplo, ¿no?, de todas esas cosas que de manera incluso más cotidiana, sin irnos a lo más trágico, la autora dice, hay una experiencia que no es el cuerpo, es algo más interior, es algo mucho más intenso, es algo mucho más importante que lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Este poema este trocito creo que expresa un poco esa cuestión. Sí, efectivamente. Además, es muy curioso cómo cada uno de ellos interpreta
el amor y el cuerpo también unido a la naturaleza, a los elementos naturales. Para Pizarnik, muchas veces o en muchos de sus poemas, esos elementos de la naturaleza pueden llegar a ser incluso amenazantes, ¿no? Son como el aviso de algo funesto que está a punto de finiquitarnos, ¿no? De terminar con nosotros, nos recuerdan nuestra propia vulnerabilidad y mortalidad. Para Enrique Molina más bien son elementos de expansión, ¿no? En los que nos vemos proyectados a veces. De hecho, él habla, uniendo el cuerpo también a los elementos de la naturaleza, él habla de tu cuerpo y el lazo de seda rústica que conduce a las plantaciones de la costa, al sudor de tu cabellera quemada por las nubes, a los instantes inolvidables, tantas mutaciones de nómada y de clandestinidad, tantos homenajes a una belleza salvaje que exige el desorden. O sea, una vez más, la mutación, la metamorfosis, son ideas bastante importantes en Molina, que tienen otro cariz en Alejandra. Para Alejandra, más bien, el cuerpo anuncia también nuestra propia finitud y el amor siempre suele ser sinónimo de desgarro, mientras que para Molina no solo es desgarro, sino que puede ser placer e incluso las dos cosas al mismo tiempo, como en el poema de Alta Marea, donde habla de las dos cosas y está hablando de subidas y bajadas dentro de ese amor que a la vez es sumamente agradable y a la vez es amargo. Y es maravilloso cómo lo describe, ¿no? Sí, efectivamente, aprovechando, ¿no? Citas, haciendo como diálogo entre ellos con citas, en Molina tenemos ejemplos, eso, mucho más cercanos a esa pasión fuerte y en algún sentido más positiva o más optimista quizás, y en Pizarnik otro verso muy hermoso y que son siempre Pizarnik, ¿verdad? Tiene esa expresión concentrada que nos deja en una línea mucho que reflexionar, ¿no? En los trabajos y las noches dice: he nacido tanto y doblemente sufrido en la memoria de mi muerte, ¿no? Es decir, ¿no? En esta cuestión del cuerpo, la conciencia, ¿no? De la finitud constante, ¿no? Del ir perdiéndose y cómo intenta recabar eso, ¿no? No es la muerte de ella, sino es la experiencia de que constantemente, ¿no? Estamos, digamos, el momento se va, ¿no? Es decir, este momento no se repite, y todo momento se está escapando constantemente, ¿no? Esa capacidad de capturar esa esencia, ¿no? Sí, y además hay un sentido muy dramático en Pizarnik, que es muy curioso porque podría ser incluso paradójico, pero es la imposibilidad de estar ciega. O sea, el no poder dejar de ser, ¿no? Para ella eso es un peso constante, porque por ese reclamo de autenticidad que decíamos, ella es una poeta que reside mucho en la pureza, ¿no? Esa pureza de la infancia que además ella reivindica. Y por eso para ella siempre se produce una fractura que también a veces se expresa a través de la imagen del espejo, precisamente. Mientras que para Molina es como revelación de otras posibilidades para el ser humano, pues para Alejandra a veces también ese espejo es una fractura, es un recuerdo de que el sueño no ha sido posible. Porque ella tiene un espíritu muy romántico en realidad, ¿no? Y sus sueños están constantemente chocando contra una realidad que no le corresponde. Y eso lo expresa en su poesía constantemente, y su poesía es un grito que nos quiere despertar una y otra vez diciéndonos, pero es que no lo veis. O sea, ella nos está constantemente diciendo, ¿cómo podéis seguir viviendo si estáis viendo lo que yo veo, ¿no? Esta realidad que no está ni mucho menos a la medida del hombre y con la que chocamos, que tiene mucho que ver con el grito de Cortázar en Rayuela de no puede ser que estemos aquí para no poder ser, porque Cortázar también a veces nos llama la atención sobre eso, ¿no? Sobre el absurdo latente en las cosas que asumimos como cotidianas, cómo podemos aceptar ciertas cosas que nos son dadas sin cuestionarlas, ¿no? Todo eso está en ellos. Y eso nos llevaría también a la palabra poética. Cómo maneja cada uno la palabra. Pizarnik más hacia una síntesis constante. Pizarnik es un retorcerse a sí misma para encontrar la palabra justa, apropiada y no extenderse demasiado, y sus poemas tienden a ser una gran síntesis, mientras que Enrique Molina siente la necesidad de expandirse constantemente, ¿no? De salir hacia afuera. Es como cuando decía Lorca, sale gritando por las ventanas, ¿no? Pues, no, Neruda lo decía de Lorca, poesía que sale gritando por las ventanas. Pues es un poco así, es un grito constante y es un grito expansivo que no tiene tanta necesidad de síntesis como puede tener
de Alejandra Pizarnik, porque además Alejandra estaba en lucha constante con la palabra y desconfiaba de la palabra, ¿no? Para convocar ciertas emociones y para comunicarlas. Y en cambio Enrique Molina parece como que se deja llevar más, ¿no? Casi parece un oleaje, es como un mar en el que hay un oleaje y él se deja llevar por ese lenguaje hasta donde le lleve, siempre con acierto y siempre con mesura, porque quien es buen poeta no utiliza recursos gratuitos, entonces ningún recurso es gratuito en la poesía de Pizarnik o de Molina. Pero Molina es cierto que se dejaba más llevar por esa onda expansiva, más vitalista, ¿no? Yo quiero, bueno, ahora te dejo a ti que me leas algún ejemplo de Pizarnik y voy a mencionar uno de Molina. Primero aquí común el goce y el dolor, y luego cómo habla de la palabra poética, porque en el poema de Alta Marea dice: los desastres imprecisos, los deslumbramientos de la aventura, siempre a punto de partir, siempre esperando el desenlace, la cabeza sobre el tajo, el corazón hechizado por la amenaza tantálica del mundo. Es decir, está hablando a la vez de hechizo, a la vez de amenaza, a la vez de desastres, a la vez de deslumbramientos. Es como un juego siempre entre la luz y la oscuridad, que además esas oposiciones también son muy de los autores influidos por el surrealismo. Y dice: este es el mundo desmedido, el mundo sin reemplazo, el mundo desesperado como una fiesta en su huracán de estrellas, pero no hay piedad para mí, ¿no? Pero fíjate de qué manera expresa el dolor de una forma, digamos, uniéndolo a los elementos de la naturaleza en ese giro cósmico que él asume como algo que tiene que darse, pero de una manera no definitiva, no es una fractura o una herida definitiva, sino que puede ser una transición hacia otro estado mejor, ¿no? Pero Pizarnik parece desconfiar un poco de esa transición y se centra más quizá en la herida, ¿no? También de una manera absolutamente deslumbrante. Y en cuanto a la palabra poética, fíjate aquí qué bonito lo que dice Molina. Dice: la gran ala de plumas inmortales que nace en todo aquello destinado a la muerte. Increíble, ¿no? Cómo la poesía al final, para él, lo que consigue es eso, lo que consigue es volver inmortal todo aquello que está hecho para tener una finitud, ¿no? Que tenga un eco de inmortalidad. Y una vez más, volvemos a Coleridge, ¿no? El símbolo que nos deja traslucir lo eterno en lo temporal. Porque Molina está constantemente aludiendo a eso, a la transición hacia el espacio de atemporalidad, ¿no? Liberarnos de la cárcel del tiempo, que es un reclamo absolutamente surrealista. No sé qué te parece si, en cuanto al tratamiento de la muerte, de este eco, lo ves así también, ¿no? Hablábamos antes de entrar acerca de que la buena poesía nos hace más listos, ¿no? ¿Hay algún estudio por ahí que dice algo así, verdad? Bueno, esto dicho otra vez en coloquial, ¿no? Es decir, la buena literatura nos lleva a profundizar en la experiencia, ¿no? Que es lo que buscan, ¿no? Es decir, los buenos poetas son trascendentes. Y entonces Molina y Pizarnik comparten esto, comparten una lucha que no termina, ¿no? Es decir, es una lucha en la que hay un dolor y se da una solución, no se da una solución, se da una respuesta frente a él, se busca una manera de enfrentarlo. En el caso de Molina, de esa manera quizá más expansiva, y Pizarnik no queremos dejarla como peor cuando digamos que es menos positiva, no en absoluto, ni mucho menos, pero busca otra manera en la que nos da una vía. Cito un fragmento de la extracción de La piedra de la locura. Yo hablo como en un sueño, pero no hay sueño. Hablo para no ver. Aquí está, ¿no? Es decir, esa contradicción en la que se dan cuenta, hay una lucha que es inacabable porque el lenguaje no va a poder acotar la expresión. Nunca, pero efectivamente estoy de acuerdo en lo que dices y en que ni mucho menos Pizarnik es una poeta menor por hablar de estas cuestiones de otra manera, sino que tiende más a esa introversión y a esa exploración más lunar, ¿no? De determinados aspectos, lo cual es maravilloso porque se complementan el uno al otro. Sí, que no digamos que sea pesimista, no sería lo que queremos transmitir, sino que tiene una mirada más interior. Exactamente. Sí. Y hemos hablado de los aspectos poéticos, pero también hay que hablar de los aspectos narrativos, porque tanto Molina como Pizarnik incurrieron también en la narrativa. Y a mí me parece muy interesante que hablemos de esta novela que habíamos mencionado, de Enrique Molina, de la que Teodosio sabe muchísimo y nos puede iluminar. Y me gustaría preguntarte
¿Qué opinión tienes de esta novela? ¿Cómo influye el surrealismo en ella? Bueno, si lo conectamos con lo que estabais comentando, yo creo que Alejandra tiene aparentemente menos disposición narrativa, por lo que habéis comentado, porque su obra poética es de una depuración que le hace incluso renunciar al primer poemario, y hay una influencia tal vez de Antonio Porcia, que es un poeta con el que tuvo relación y que escribía algo así como aforismos, y entonces aprende a... No sé, yo cuando pienso en Alejandra pienso en eso, en el silencio, la muerte, etcétera, la infancia, abstracciones. Si pienso en Enrique Molina es más narrativo porque habla de hoteles con noches fugaces y eso condiciona la visión del amor. Habla de ríos, habla de mares. O sea, es un poeta de una medida físico. Eso es. Entonces, son temperamentos distintos. Entonces, la narrativa, en el caso de Alejandra, que tiene que ver con relatos que se publicaron póstumos y que son prácticamente pornográficos, pues tiene que ver con actitudes, a lo mejor, que tienen que ver más con su actuación personal de cara... Era provocativa en los comportamientos y en las palabras. Y en el caso de Enrique Molina era más, en un momento dado le dio por hacer un experimento narrativo surrealista o parasurrealista con esa novela que se llama Una sombra donde sueña Camilo O'Gorman. Hay otros novelistas del grupo, Alberto Banasco, recuerdo, sin embargo, Juan Vivía, por ejemplo. O sea, hubo intentos, aparte de Cortázar, que era un señor que estaba más allá del grupo y andaba por París, pero en el grupo argentino de Buenos Aires, esto fue una experiencia en la que de pronto Enrique Molina le da por hacer una novela sobre un episodio sangriento del siglo XIX. Esto, claro, sitúa al lector ante un territorio desde España muy desconocido, desde Argentina también, porque son como españoles y se están pegando entre unitarios y federales toda la vida. Entonces, tiene que ver con la dictadura de Juan Manuel de Rosas en el siglo XIX y con la orden de Rosas de ajusticiar a Ladislao Gutiérrez, un cura, y a su amor, que era Camilo O'Gorman. Entonces, pues construyó una novela en la cual, de alguna manera, Camilo O'Gorman representaba la poesía, y la poesía como, desde una perspectiva, digamos, surrealista, como atentado a la gran costumbre que podía representar la familia, la iglesia y la política, o representado por el clero, que condenaba al cura y a su amante, el dictador, que ordenó su fusilamiento, y los padres que estuvieron denunciándolos. Entonces, es una novela que es muy rica en referencias históricas. Quizá, no sé si siempre se ensambla bien el documento histórico en la discusión del ensayista histórico, que también quiso ser Enrique Molina, con las partes de la novela que adquieren una dimensión onírica y que de alguna manera buscan pues esa ruptura con los convencionalismos de la novela, digamos, histórica o realista. Entonces, me parece un texto de recomendable lectura, aunque, ya digo, sí, si uno conoce la historia argentina del siglo XIX y lo que supuso aquel periodo, e incluso las discusiones en torno a lo que se llamaban, podríamos llamar, oficialistas y revisionistas en el estudio de la historia argentina, pues el texto adquiere una riqueza mucho mayor. Entonces, hombre, es una novela, digamos, para iniciados quizá, pero yo creo que la literatura de Enrique Molina y la de Alejandra Pizarnik exige también una iniciación. Y esa iniciación tiene que ver con el propio proceso de búsqueda que los escritores
siguieron, ¿no? Porque en el caso de Alejandra, pues el primer libro y el segundo no participa de esa búsqueda de la palabra esencial que realmente da lugar en su mejor época de madurez a un lenguaje de una tensión extraordinaria. Enrique Molina empezó siendo prácticamente un neorromántico antes de terminar sumándose a este Aldo Pellegrini dentro de las búsquedas del surrealismo argentino. Sí. En fin, no sé, que corto porque ya está. Es que qué pena tener tan poquito tiempo. Y precisamente por lo que nos estabas diciendo, qué interesante sería que la gente joven conociera esta novela de Enrique Molina, que conocieran todo el conjunto poético de Enrique Molina, de Pizarnik. Y es cierto que Pizarnik tiene mayor reconocimiento ahora mismo y es más fácil acceder a su obra, pero de Enrique Molina es claro, difícil, bueno, ¿verdad? eso lo habíamos comentado. Yo, como ya soy mayor, pues he podido seguir un proceso, ¿no? que con Izara hemos comentado. Claro, además sé que no quiero decir lo que se sabe sobre ellos en Argentina. Estoy lejos y hace tiempo que no voy por allí. Sí, pero evidentemente pues algo suena y también vemos un poco lo que pasa en el mundo académico. En el caso de Enrique Molina es un escritor muy olvidado. Muy olvidado. En el caso de Alejandra no, porque me parece que Cristina Piña ya por el año 91 publicó una biografía y se quejaba de que ya estaba olvidada. No estaba muy olvidada, pero lo cierto es que a final del siglo pasado hasta yo mismo dirigí una tesis sobre Alejandra Pizarnik. Quiero decir, dirigir una tesis no se sabe lo que significa, pero para mí sé que es con lo que más he aprendido. Te responsabilizas de la investigación de alguien, lees lo que ese alguien lee y entonces te familiarizas, profundizas, y en el caso de Alejandra Pizarnik esa fue mi experiencia. Con el caso de Enrique Molina, y digo, porque era lo que me planteabas, a partir del 2000 yo lo compruebo porque por los propios colegas. Aquí está Selena Millares, que la he visto, que también ha escrito sobre Alejandra. Izara ha escrito sobre Alejandra. Yo veo que tiene un interés indudable que Enrique Molina no tiene. Pero Enrique Molina yo la conocía antes que Alejandra Pizarnik. ¿Por qué? Pues porque le recuerdo, yo en un tiempo estuve muy ligado a lo que se vivía en la revista Cuadernos Hispanoamericanos, en Cultura Hispánica, y entonces recuerdo hasta haber oído a Enrique Molina hacia el año 90, que habían publicado aquí en Barcelona uno de esos poemarios, y era un hombre que estaba de relativa actualidad. Nunca fue un poeta de mayorías, pero sí estaba Juan Malpartida, que tenía que ver con la revista, estuvo presentándolo, lo había conocido él y otro llamado Blas Matamoros. O sea, tuvo su momento también en España. O sea, que a finales después no he sentido que nadie le haya prestado gran atención. O sea, que podríamos decir que ahora es ella la que domina el panorama, porque realmente es una literatura fascinante de una persona que tiene todas las características personales, hasta el suicidio, para llamar la atención del público. Pero yo sería partidario de separar una cosa de la otra, porque digamos, tiene una obra fascinante, y esto lo digo porque no se me ocurre otra palabra mejor, incluso en relatos que La bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa, que fueron unos relatos, esos que digo que son paródicos, surrealistas, eróticos, transgresores desde todo punto de vista, que no los publicó en vida, pero que tenían un poco que ver con su personalidad aparente, ¿no?
Bueno, no quiero ocupar más tiempo, ¿no? Además, bueno, hablábamos de que había sido injustamente tratada por la crítica en determinadas épocas y después se la recupera más o menos en los años 90, ¿no? Y a partir de ahí ya la mirada en cuanto a ella ya empieza a cambiar, ¿no? Y empiezan o sea, en lugar de primar el elemento de ha sido una suicida, es una persona dramática, todos los problemas que pudo tener, se pone por encima el elemento de la calidad de su obra, ¿no? Claro, yo creo que la calidad de su obra, para mí, aparte de que ya digo que tiene esas dos variantes y tiene un proceso que tiene vamos, aquí me parece que lo primero que se publicó de ella lo hizo Juan Benito, y Juan Benito yo sé que recibió cartas suyas, porque otra cosa que también ha llamado mucho la atención ahora pues son sus diarios, sus cartas. Y ahí se dice cómo ella renunció por completo al primer poemario, no quería ni verlo, ¿no? O sea, tachado de sus... ¿Por qué? Bueno, era un poemario donde podríamos decir que había mundo exterior. Eso creo que César Aira lo analizó de algún modo. Y después, sin embargo, fue, digamos, interiorizando la experiencia que tenía que ver con esto, de la muerte, el silencio, la ausencia. Entonces, eso que... ya sé que nos llega cerca, pero que no son más que abstracciones, porque ¿qué es el silencio? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Qué es la infancia? Aparte de recuerdos, pero la infancia sí. ¿Y la muerte? ¿Qué es la muerte? O sea, por eso decía yo que Enrique Molina es mucho más concreto. Habla de ríos, de pájaros, de nubes. Bueno, lo ves, ¿no? Lo tocas. Entonces, creo que en esa búsqueda de la poesía que está los libros de madurez es una de las experiencias que valdría la pena dedicarle varias horas, ¿no? Pero no las tenemos. Desde luego, habría que hacer un ciclo, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Hablamos también de sus contactos en cuanto a la pintura, ¿no? Claro, ahí hay otra faceta, porque las relaciones entre ellos yo las veo más bien iniciadas en el ámbito de la pintura. Sí. Había un pintor famoso que era Juan Baz de Planas, que en un momento determinado, hacia el 48, por ahí, montó un taller por el que pasaban, hasta Alfonsina pasó en los años 50. Perdón, Alfonsina. Alejandra. Alfonsina era otra que también estaba bastante torturada, pero se apellidaba Storni, aquella era otra. Pudo pasar por allí también, ¿eh? Entonces, bueno, el caso es que ahí también pasaron escritores. Mencionábamos a Mujica Lainez, el autor de Bomarzo, que entonces era famoso y que llegó a exponer en una galería que era el Taller, que hacían una pintura de eso que ahora se llama naif y que ellos llamaban ingenua. Y entonces en ese ambiente también coincidieron y el que estudia eso realmente encuentra otro mundo realmente fascinante que tiene que ver con la pintura de la época, ¿no? Más o menos dentro de esta órbita que podríamos llamar surrealizante, donde la búsqueda de la inocencia a veces también fue un factor, la recuperación de lo primitivo. Hablabas antes del interés hasta por lo indígena en el caso de Enrique Molina, ¿no? La pureza, la confluencia de surrealismo y existencialismo también, ¿no? Que para Cortázar también, eran porque, dos claro, cosmovisiones. exactamente, porque todo tenía que ver un poco con el clima existencial de la época, ¿no? Eso es. O sea que... Pero, en fin, ya digo que podríamos estar durante mucho tiempo. Simplemente si alguien aquí se engancha y lee algo, pues qué bien. Desde luego. De hecho, podríamos recomendar todas las obras tanto de Pizarnik como de Molina. Me parece que Santi nos quería comentar algo más sobre el aspecto de la ficcionalización. No, en este caso era sobre... la relevancia que podían tener en este momento, cómo los conciben ahora nuestros alumnos, a Pizarnik y a Molina. Porque es cierto que sobre Pizarnik hay mucho más conocimiento ahora mismo, sobre cómo era su poesía, cómo ella hablaba o se comportaba, que sobre Molina. De Molina hablas y es un absoluto desconocido. No sé si te pasa a ti también, Teodosio. Bueno, yo en ese aspecto afortunadamente estoy jubilado. Ya no tienes que... No, creo que no sé, no quiero ser pesimista, pero
creo que las cosas no van bien. Es cierto, es que lo que decíamos al principio del plano simbólico, del lenguaje poético, de cómo se entendía antes el lenguaje poético, antes estaba de moda, este tipo de cosas eran tendencia, la novela experimental, el lenguaje poético, cuanto más complejo mejor, cuanto más retos nos propusiera como lectores mejor, ¿no? Se buscaba un lector activo, cómplice del escritor. Sí, eso, ¿no? Exactamente, ahora... era el lector cómplice, ¿no? Que ahora, pues no sé si... Yo creo que siento que los intereses del lector joven van por otro, si es que van por algún lado, pues no van por ahí. Sí, ahora el tipo de poesía, ¿no?, que se suele popularizar ahora mismo parece que va por otras vías. Yo creo que esto, bueno, en fin, yo creo que la literatura siempre, la más exigente, pide cierta iniciación, y eso es un esfuerzo que no sé si los lectores están dispuestos a hacer. Sí. Ha habido una época del lenguaje muy estándar, tanto en la poesía como en la novela. Esperemos que haya un cansancio, porque yo creo que ya hay un cansancio también de eso y que a lo mejor la gente empiece a reaccionar en contra, ¿no? Yo tengo algunos alumnos que así parece que lo manifiestan. Ojalá. Vamos a ver si hay suerte. Puede ser. Por terminar, solo con una cosilla. Sí. Hablábamos antes también del tema de las redes sociales. Vivimos tiempos en los que nos gusta estar encadenados, o sea, es que el término lo dice, estar en redes, ¿no?, estar metidos. Y quería terminar con dos citas que hablan, creo que de la relevancia en el sentido del valor. A lo mejor no tanto de la lectura que puedan tener hoy en día, yo dudo que mis alumnos lean ni siquiera Pizarnik, aunque sea más famosa, pero sí de que nos aportan un sentido de libertad. Les leo. El primero es de Alejandra, el fragmentito. Solo quiero ir hacia donde nadie me espera, ¿no? Alejandra nos aporta la libertad de no atarte, es decir, no haya premisas, no haya compromisos, ¿no? Y en el caso que citaba antes otros fragmentos Izara, dice, he sido para siempre tierra mía entre tus arenales, ¿no? Esa implicación en el mundo, que también es una forma de libertad, ¿no? Es una forma de estar dentro de las cosas y ser parte del mundo, pero también sin que nadie te influya, ¿no? Es decir, quizá eran autores que no eran para las redes sociales, eran autores para una vivencia más profunda de la lectura, y ahí es donde tenemos que pelear como profes. Sí, ahí, porque aunque sea poner el cebo en las redes sociales, pero luego llevarles hacia la profundidad, no estaría nada mal, ¿no? Yo creo que sí hay esperanza. Yo veo ya voces que claman por otro tipo de cosas. Vamos a ver. En este punto ya tenemos que ir finalizando y teníamos preparado un pequeño recital de ambos autores para el final. Hemos cogido nada más que 2 poemas de Molina debido a la extensión, son poemas muy extensos. Aquí es donde vais a ver los estilos diferentes. Y los de Pizarnik, que tienden mucho más a la síntesis, pues hemos cogido unos poquitos más. Leeremos lo que nos dé tiempo, ¿no?, y lo que se pueda. Mejor lees uno de Molina, uno y luego los demás. Sí, creo que va a ser mejor, sí. Además, el que voy a leer es uno de mis favoritos. A mí este poema me gusta especialmente por el tipo de metáforas que utiliza, precisamente el tipo de imágenes que crea. Os voy a pedir que cerréis los ojos para concentraros mejor, si os es más fácil, porque es maravilloso. Respiración nocturna. Sin embargo, basta un gemido para corromper tu inmensa maquinaria. Noche que presides las metamorfosis de esta habitación podrida, perdón, habitación podrida por la luna, igual a viajes hechizados, ciudades falsas y la atronadora antorcha del mar ardiendo locamente en la sombra. Y esos escaparates de tren en sueños con cosas ya acostumbradas a mi vida. Situaciones de tránsfuga, amistades de mentes en restaurantes desvanecidos, la familia con su tosco niñito alrededor de la vajilla enferma, el huevo lejanísimo y tus manos partiendo el pan azul entre los muros. Tantos pesados resúmenes del viento. Tantos crujidos del mundo, vértigos, hambres y la lista deforme llena de viandas donde apenas se enciende la negra lámpara de algunas sopas indescifrables que humean en lo más hondo del año.
pero todavía bautizas con nombres salvajes las flores, la costa y las piedras que fueron inocentes en la luz. Oh noche perdida en la desnudez del mundo, verde hormiguero en marcha, cubierta de plumas y de briznas como los dioses que se revuelcan en los cubiles de la jungla. Ah, fiera solemne de las estrellas, lame las criaturas violentas que circulan en tu grito. El sueño de los huérfanos deja caer en ti todas sus hojas. Y hay una gota de sangre, de dólmenes en tus labios, como el fósforo vago que ilumina en la estela el rostro sin dueño de las olas. Noche mía, tierna, desnuda, con cabeza de tigre en la maleza de las tumbas, lava mi pecho con el polen de la tormenta, húndete en mis costillas, cúbreme con una piel de leyenda de campesinos. Dime adiós sobre mis ojos con ciudades que abren como frutas, mientras jadeo en un musgo de sentidos ansiosos que palpan en lo oscuro el revés de la trama. Aquí donde se sella para siempre el pacto del hombre y el miedo, la alianza de las venas y los astros. Bueno, ahora voy a leer para alternar un poquito, luego si da tiempo leemos el otro de Molina, A la espera de la oscuridad, de Pizarnik. Ese instante que no se olvida, tan vacío devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes, ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo de sangre de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega de alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeña estatua de terror, señálale el mundo convulsionado a tus pies donde mueren las golondrinas, tiritantes de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir. Pero ese instante sudoroso de nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposas a los niños muertos. No sé si nos da tiempo. Bueno, son las 8, tenemos hasta Dale las otro cortito de 8 y 5. Otro Leemos dos. otro cortito de Pizarnik, entonces yo creo que nos da tiempo. Los trabajos y las noches. Para reconocer en la sed mi emblema, para significar el único sueño, para no sustentarme nunca de nuevo en el amor, he sido toda ofrenda, un puro errar de loba en el bosque, en la noche de los cuerpos, para decir la palabra inocente. Otro muy cortito de Pizarnik, Madrugada. Desnudo, soñado, una noche solar. He yacido días animales. El viento y la lluvia me borraron como a un fuego, como a un poema escrito en un muro. Y otro muy cortito también de ella, Naufragio inconcluso. Este temporal a destiempo, estas rejas en las niñas de mis ojos, esta pequeña historia de amor que se cierra como un abanico que abierto mostraba a la bella alucinada, la más desnuda del bosque, en el silencio musical de los abrazos. Bueno, lo que sí a lo mejor podemos hacer es leer un fragmento de Molina. ¿Nos da tiempo a leer un poquito más? Vale. Bueno, pues entonces, para que no sea la cosa tan desigual, vamos a leer otro de Molina, ¿no? Ya que estamos. Nunca tuvimos casa, ni paciencia, ni olvido, pero un poco más lejos, hacia nada, están las lámparas de viaje, temblando suavemente, los hoteles de garganta amarilla siempre rota y sus toscas vajillas para el suicidio o la melancolía. Oh, el errante graznido sobre la cumbrera, dormíamos al azar con montañas o chozas bajo las altas destrucciones del cielo, prontas a arder con un fuego inasible
Junto al árbol de paso que se aleja, a menudo asomados a ventanas en ruinas, a balcones en llamas o en cenizas, en esos lechos de comarca, la lluvia es igual a los besos. Te desnudabas, girando dulcemente en la oscuridad con la rotación de la tierra. Belleza impune, belleza insensata, pero solo una vez, juega el amor sus dados de ladrón del destino. Si pierdes, puedes saborear el orgullo de contemplar tu porvenir en un puñado de arena. Cuántos rostros abandonados, cuántas puertas de viaje entreabriendo su llanto, cuántas mujeres a la luz que ahoga, sueltan sus cabelleras de región indeleble besada por el viento, con aves inmóviles posadas para siempre en su mirada, con el silbo de un tren que arranca lentamente sus raíces de hierro, con la lucha de todo abandono y de toda esperanza. Con los grandes mercados donde pululan cifras, injurias, legumbres y almas cerradas sobre sus negros sacos de semilla, y los andenes disueltos en una espuma férrea, desvarío, tiempo y consumación, tumba de viejos días, bella como el deseo en las venas terrestres. Su fuego es la nostalgia, la celosía del trópico tras la cual hay arañas, cortinas en jirones y una vieja victrola con la misma canción inacabable. Pero los amantes exigen frustraciones, tormentos, peligros más sutiles. Su pasado es incomprensible y se pierde como el mendigo